Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer de nuevo, como todas nuestras charlas, Violeta, en este marzo que tratamos de cubrir distintas temáticas que hacen a la cuestión de las mujeres en sí. Hemos pasado por distintas etapas, distintas charlas, y bueno, la que hoy nos llama es la situación de nuestras hermanas migrantes, ¿no? La situación que viven cada vez que ingresan a nuestro país, un país que se supone libre, un país que se supone abierto a toda persona que quiera pisar y vivir en el suelo argentino, dice nuestra Constitución. Entonces, bueno, queremos ver cuál es la realidad, qué nos dice el derecho, y cómo están viviendo y cómo están, porque la verdad que nos está preocupando. Hubo varias situaciones, casos que sabemos y que han tomado relevancia, la cuestión laboral, distintas otras cuestiones que nos están preocupando, y creo que es hora de comenzar a darle visibilidad a esta temática. No es casual que por ahí ha sido de los conversatorios, eh, que a pesar de la temática hemos tenido como poco nivel de instrucción, y creo que es la falta de visibilidad a la cuestión. Entonces es obligación nuestra seguir trabajando con más fuerza para poder dar énfasis y poder saber qué están pasando en nuestras mujeres, en nuestras hermanas de toda Latinoamérica, más que todo cuando ingresan a nuestro país. Así que una charla más, un debate más, y creo que en el próximo encuentro podríamos tener ya como una evaluación general de las distintas temáticas que venimos trabajando sobre, en estas charlas violetas, que venimos poniendo visibilidad a las temáticas desde el observatorio. Así que bueno, hoy nos va a acompañar en la moderación Josefina Gobi Monjau, que es un integrante del observatorio. Así que bueno, un abrazo muy grande a las participantes. Tenemos hoy una amiga catamarqueña que pertenece a otras organizaciones, integrantes de ONG internacionales como el ORMI, y Ale, que forma parte, Alejandra Cabrera, doctora Alejandra Cabrera, que forma parte también de nuestro observatorio. Bueno, ya será Josefina quien les dé la presentación oficial. Agradecerles a todos la participación, y sobre todo a todas las personas que nos vienen acompañando en estos conversatorios, y poder decirles de que ha sido un gusto para todo el equipo poder plasmar, digamos, esta agenda del 8M en todo marzo. Así que bueno, José, todo tuyo el conversatorio. Voy a... Bueno, hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien, gracias por sumarse a todos. Y bueno, nada, ahora va a hablar Luciana Parodi, como dijo Vilma, es catamarqueña, es abogada, realizó un máster en Derechos Humanos, además es especialista en violencia de género y cuenta con una diplomatura en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hoy en día ella cuenta con su estudio y trabaja en el sistema de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes del municipio de San Fernando de Valle de Catamarca, que es la ciudad. Y bueno, nada, ahora ella va a exponer un poquito sobre la situación de las mujeres migrantes en Argentina. Muchísimas gracias, Josefina. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por invitarme, convocarme. Muchas gracias, Vilma, por invitarme a este maravilloso encuentro, donde vamos a hablar sobre las mujeres migrantes en nuestra región. Yo soy, desde ya les aclaro, muy internacionalista, así que me gusta tocar muchos temas del derecho internacional de los derechos humanos. Espero no irme mucho por las ramas. Para eso voy a contar con un PowerPoint que los voy a poner ahora a disposición, para que empecemos a hablar sobre esta situación de las mujeres migrantes a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto la normativa nacional. No sé si lo pueden ver, espero que sí. Bueno. Sí, se ve perfecto. Bien, buenísimo. Antes que nada, todo lo que conocemos como estos fenómenos de movilidad humana han sido características
inherente a los seres humanos. Los seres humanos, desde épocas muy prehistóricas, han ido movilizándose en diferentes circunstancias y por diferentes motivos. Algunos para huir de catástrofes naturales, otros para sobrevivir a amenazas causadas por el hombre, por la naturaleza. Y este fenómeno ha sido muy normal a lo largo de la historia. Sin embargo, con la creación, digamos, del Estado-Nación a partir de los tratados de Westfalia, trajo este fenómeno lo que denominamos migración internacional. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional ha ido organizándose en base a diferentes estados y por ende propugnando la soberanía dentro de esos estados. Por ello pudieron ejercer autoridad sobre las personas que ingresaban a su territorio y las personas que emigraban fuera de sus fronteras. Ante este fenómeno de movilidad humana tenemos que distinguir que existen dos tipos de movilidad, la movilidad voluntaria y la movilidad forzada. La voluntaria es, por supuesto, cuando una persona migra voluntariamente sin ningún tipo de coacción. Es decir, no existe ningún tipo de coacción directa o indirecta que lo haga o lo fuerce de alguna manera a migrar a otro estado. Y la forzada es aquella donde sí hay un motivo debido que puede suceder porque la vida, la integridad o la libertad de esta persona esté amenazada, como digamos consecuencia de persecución por algún motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política, conflicto armado, violencia, últimamente todo lo que está relacionado al crimen organizado y desastres de orden natural o de orden humano. En este sentido, también se incluye dentro de las migraciones forzadas todas aquellas que son utilizadas o media la fuerza o la violencia a las personas, que son los casos de trata de personas, que puede ser trata con fin de explotación sexual o con fin de explotación laboral. Dentro de estos factores multicausales, que son los que provocan que las personas decidan migrar de manera voluntaria o forzada, tenemos factores de expulsión y factores de atracción. Los factores de expulsión son aquellas cuestiones que obligan a la persona a irse de alguna manera. Y los factores de atracción los que atraen o les llama para ir a un determinado estado. Y dentro de los factores de expulsión tenemos la violencia generada por actores estatales o no estatales. De aquí encontramos también la persecución política o la persecución a los grupos digamos, de defensores de derechos humanos, que se da mucho en los países como por ejemplo Colombia, México, los conflictos armados y el crimen organizado, también en estados donde están en procesos de justicia transicional o justicia de paz. Otro de los factores es la desigualdad, la pobreza, la falta de garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Aquí incluimos también a la megaminería y al extractivismo, la inestabilidad política, los regímenes políticos cuando entran y salen de dictaduras, la corrupción, que está muy ligada con el ítem anterior, la inseguridad, las diversas formas de discriminación, desastres naturales, cambio climático, etc. Y los factores de atracción, es decir, todos aquellos factores que generan esa predisposición a viajar a un determinado estado, son, muy por el contrario, la posibilidad de tener mejores niveles de seguridad, menores niveles de violencia y de criminalidad, reunificación familiar, probabilidades de acceder al empleo, a la educación, a los servicios básicos, condiciones climáticas más favorables, etc. O sea, estos factores que provocan la movilidad humana devienen de esta suma de estos fenómenos multicausales, una combinación de los factores de expulsión y de los factores de atracción. Ahora bien, a nivel internacional no hay una definición unívoca sobre qué es un migrante. La Comisión Interamericana los ha clasificado en diferentes formas o diferentes maneras. Migrante internacional es toda persona que está fuera del estado en el que es nacional. Es decir, una persona que tiene una nacionalidad y no se encuentra viviendo o permaneciendo en ese estado. Migrante interno es una persona que se encuentra dentro del territorio que es nacional, pero por fuera del lugar en el que nació o el que reside habitualmente. Es decir, son las migraciones que se dan internamente dentro del mismo estado. Dentro de este concepto podemos señalar también la definición de migrante situación irregular.
Es muy importante decirlo de esa manera, ya que las personas no son migrantes ilegales. A las personas no se les puede atribuir la categoría de legal o de ilegal, sino su situación migratoria respecto a los trámites administrativos, burocráticos o judiciales que tengan que realizar para estar en una situación regular en un estado o no, no definen a esta persona en su condición en cuanto a la dignidad humana. Es decir, que los migrantes en situación regular son aquellas personas que han ingresado de una forma irregular al Estado y que no son nacionales o que permanecieron más allá del tiempo que estuvieron autorizados para permanecer en ese país. Como les dije anteriormente, la condición migratoria de una persona puede no estar conforme al ordenamiento jurídico, pero eso no implica que se le pueda vulnerar algún derecho relativo a su dignidad humana, que son los derechos humanos de una persona. Es decir, que toda persona esté en una situación legal o no, tiene un piso mínimo de derechos, que son los derechos fundamentales de los hombres o derechos humanos. Ahora también tenemos otros conceptos como el concepto de refugiado, el solicitante de asilo y el apátrida. El refugiado es una persona que por diversos temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, se encuentra fuera de su nacionalidad o que careciendo de nacionalidad quiere regresar al estado anteriormente dado. También se considera aquellas personas como refugiadas a las que han huido de sus países porque su vida, su seguridad y su libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos o circunstancias que hayan perturbado de forma muy grave al orden público. Que esta última cuestión es la que últimamente se viene dando en las migraciones masivas que hemos tenido de países centroamericanos a países de Latinoamérica. Otro de los conceptos es la persona solicitante de asilo, es la persona que solicita a un Estado el reconocimiento de esa situación o esa condición de refugiado y que aún no ha sido evaluada en forma definitiva en el país de acogida. Es decir, que para adquirir ese título o ese concepto o esa condición de refugiado hay que hacer, dependiendo del Estado, un trámite para que se le otorgue dicha condición y poder estar dentro del país en esa situación. Y apátrida es la persona que no tiene nacionalidad de ningún Estado. Ahora bien, como les decía anteriormente, es que los derechos humanos son derechos universales. Es decir, que toda persona lo tiene por el solo hecho de ser hombre, es decir, es un atributo de la persona humana, es inherente al ser humano, a la dignidad del hombre. Es decir, que no importa la religión, la raza, la nacionalidad o la idea que profese, el género, el sexo, etc., para que una persona tenga este piso mínimo de derechos fundamentales. Es decir, que los estados tienen la obligación de respeto, garantía y adecuación, como le dice el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto a toda persona que se encuentre dentro de la jurisdicción de su territorio. Esto es muy importante porque no estamos hablando de nacionales o no nacionales, sino de toda aquella persona que se encuentre efectivamente en ese territorio. En este caso, todas las personas que se encuentran dentro de, obviamente, nuestro sistema interamericano de derechos humanos y los estados firmantes de la Convención Americana, tienen estos derechos y este sistema de protección en caso de vulneración de sus derechos. Dentro del derecho internacional tenemos dos grandes regímenes normativos respecto a la situación de los migrantes. Primero, las normas generales del derecho internacional de los derechos humanos, y luego los regímenes específicos de protección para refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos. Los primeros corresponden al sistema interamericano de derechos humanos, es decir, a toda la región americana, y los segundos corresponden al sistema universal de protección de derechos de Naciones Unidas.
Ambos regímenes deben ser interpretados a la luz del principio pro mine o el principio pro persona. Es decir, que en caso de duda o de incongruencia de alguna norma dentro de la misma, del mismo nivel de jerarquía, es decir, la misma norma internacional, o entre normas internacionales y normas nacionales, siempre tienen que estar pensadas a la luz de la dignidad humana y de la persona humana. Dentro del primer grupo podemos encontrar disposiciones de derechos migrantes en los siguientes documentos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ha sido ratificada por todos los estados pertenecientes al continente americano, es decir, que todas estas disposiciones rigen desde el primer país de América hasta el último, nuestro país. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, que ha sido ratificada por 20 estados miembros, que son los que pertenecen a la parte sur de Latinoamérica, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de DES, que es el protocolo de San Salvador, que es vinculante para nuestro Estado, el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a abolición de la pena de muerte, también es vinculante para nuestro Estado, la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, eliminación de todas formas de discriminación por las personas con discapacidad, contra el racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, etc. Todos estos tratados han sido ratificados por el Estado argentino y tienen jerarquía constitucional, es decir, que implican o son la norma máxima de nuestro Estado. Luego tenemos los regímenes especiales de materia de migrantes. Más o menos, y a grandes rasgos, tenemos primero la Convención Internacional de Protección de Derechos de Trabajadores Migratorios y de los miembros de sus familias. La finalidad es proteger los derechos de los trabajadores migratorios, estableciendo un piso mínimo de condiciones laborales para estas personas. Es aplicable a todo el ciclo de los trabajadores migratorios y evita o procura evitar el tráfico ilícito de personas y la explotación laboral. Argentina ha ratificado esta convención el 23 de febrero de 2007. Estas convenciones, quiero aclarar, que no tienen la categoría dentro de nuestro Estado de ser supralegal, o sea, no tienen la característica de ser constitucionales o norma máxima, pero sí son supralegales dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Luego tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que reconoce el problema de los refugiados y la necesidad de la cooperación internacional para la solución de los problemas dentro de los estados. Es decir, el compartir la responsabilidad internacional de los estados respecto a la vulneración de los derechos de las personas refugiadas. Es muy importante, ya que la mayoría de los estados tratan de criollo, por así decirlo, lavarse las manos respecto a la vulneración de los derechos de las personas refugiadas. Entonces, esta corresponsabilidad de los estados es muy importante en materia internacional. Contempla una serie de derechos vinculados al estatuto personal, la libertad de circulación, educación, salud, trabajo, etc. Y establece un estándar del derecho internacional en la cual las personas migrantes o refugiadas deben tener igual trato jurídico respecto a las personas nacionales. Es decir, que son iguales ante la ley nacional de ese Estado, a la luz de esta convención, y consagra el principio de no devolución de las personas que adquieren esta capacidad de refugiados. Por supuesto que cada Estado tiene la posibilidad de decidir otorgar esta condición o no, según su legislación interna. Este tratado también fue ratificado por el Estado argentino. Otra aclaración es que la diferencia entre una convención y una declaración es que la convención se torna vinculante para los estados, mientras que las declaraciones generalmente no son vinculantes para los estados, es decir, que no tienen la obligación internacional de acatar sus disposiciones. También tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que básicamente elimina restricciones temporales de la convención anterior, después de la Segunda Guerra Mundial, y ha sido ratificada también por nuestro Estado argentino.
la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, que amplía este concepto de refugiados, incluyendo no tan solo a las personas que son perseguidas por algún motivo de religión, raza, sexo, ideología política, etcétera, sino también se incluye a toda persona que ha solicitado esta condición de refugiado por haber sufrido en su país de origen violencia generalizada, agresión, violación masiva de derechos humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado el orden público del Estado. En nuestro país, como ven, es una declaración, tengo entendido, a ver, ha sido adoptada en nuestro país o ha sido traída a la legislación interna a partir de la Ley Nacional 26.165. Es decir, que nuestro Estado sí tiene la característica de ser vinculante para el ordenamiento argentino. Bueno, también tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridía, las cuales básicamente es digamos, el establecimiento de condiciones que permitan a las personas el desarrollo de su vida en condiciones dignas, a pesar de no tener ninguna nacionalidad o no ser nacional de ningún país. Esto es muy importante porque trata sobre la delincuencia organizada transnacional, que es el protocolo contra la trata de personas y el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. El grupo migrantes siempre se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Primero porque desde el momento de que abandona su estado hasta el momento de llegar al estado el cual pretende radicarse, existen diversos conflictos o diversas situaciones que lo obligan a sufrir o lo someten en cierta manera a sufrir de vulneraciones de derechos humanos. Las migraciones masivas de derechos humanos, generalmente de personas en estas situaciones de violencia en cuanto a los derechos humanos, no suelen ser pacíficas, sino que durante este proceso se ven vulnerados diversos derechos que atentan contra la vida, contra la integridad personal, afectan derechos económicos, sociales, culturales, derechos políticos, etc. Es decir, que las personas en situación migratoria, o sobre todo si tienen una situación migratoria irregular, ven vulnerados sus derechos desde un primer momento hasta el momento de llegada, con trabas burocráticas, detenciones ilegales, arrestos, etc. Vejaciones, lesiones, incluso muchos en ese intento de migrar por un futuro mejor mueren. Estos protocolos me parecen muy importantes ya que contemplan la situación de la trata de personas. Un 40%, casi un 50%, de personas que sufren esta situación de trata de personas son mujeres. Entonces, es muy importante que estos protocolos sean aplicados al momento de la vulneración de un derecho. El protocolo contra la trata de personas trata, o la finalidad de este protocolo, es prevenir el delito y sancionar a las personas que son tratantes, es decir, sujetas activas de este delito, y proteger a las víctimas, en particular amparando los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Este protocolo ha sido ratificado por Argentina hace muy poco tiempo, digamos, en noviembre del 2002. Y luego tenemos el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, que la finalidad es promover la cooperación entre los estados, protegiendo los derechos de los migrantes de dicho tráfico. También ha sido ratificado el mismo día por el Estado argentino. Ahora, dentro de nuestro derecho nacional, tenemos la Ley Nacional 25.871, que es de política migratoria argentina. Regula toda la cuestión de política migratoria, derechos y obligaciones de los extranjeros, atribuciones del Estado, admisión de los extranjeros a nuestro país y las excepciones, ingreso y egreso de personas, obligaciones de transporte internacional, permanencia de los extranjeros, legalidad y ilegalidad de la permanencia, etc. A la lectura general de esta ley, los objetivos
coinciden plenamente con las disposiciones y los lineamientos que vimos anteriormente en materia de derecho internacional de los derechos humanos. Y distingue tres condiciones: los residentes permanentes, los residentes temporarios y los residentes transitorios. Los residentes permanentes son aquellos que tienen la voluntad de establecerse definitivamente en el país para obtener la admisión en tal carácter. Es decir, el órgano o el organismo que va a regular esta situación de residente permanente va a ser la Dirección Nacional de Migraciones. Se consideran residentes permanentes también los inmigrantes, que son parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por adopción, entendiéndose al cónyuge, hijos y padres. Luego tenemos a los residentes temporarios, que son aquellos extranjeros que ingresan al país en distintas categorías, como trabajador migrante, es decir, los temporarios son aquellos que no tienen la voluntad de permanencia permanente dentro del país, sino que ingresan con una determinada finalidad que al cumplirla regresan a su estado de origen. Entre ellos tenemos el trabajador migrante, el rentista, el pensionado, intervencionistas, científicos, artistas, deportistas, religiosos, académicos, estudiantes, refugiados nacionales y aquellas personas que vienen por razones humanitarias a nuestro país. También tenemos a los residentes transitorios, que son aquellas personas que permanecen menor tiempo en nuestro estado. Son los turistas, los pasajeros en tránsito vecinal fronterizo, cuando los hacen escalas en las distintas, los aeropuertos nacionales, tripulantes de transporte internacional, académicos, personas que vienen al país para realizarse algún tratamiento médico o alguna situación especial. Dentro de esta normativa, algo fundamental que regula es qué personas pueden obtener el documento nacional de identidad, que es, bueno, básicamente nuestro documento principal para realizar cualquier trámite dentro de nuestra nación argentina, que son las personas que tienen residencia permanente o residencia temporaria. Los solicitantes de refugio y asilo podrán obtener una vez que hayan sido reconocidos como refugiados por la autoridad competente, es decir, por la Dirección Nacional de Migraciones. Cuando se trata de extranjeros que tienen esta calidad de residentes temporarios, se les va a otorgar este documento por el periodo de tiempo en el que están autorizados a permanecer de forma legal en nuestro país. Bueno, en materia migratoria, básicamente, el sistema interamericano ha establecido diversos estándares y conclusiones respecto a lo que conlleva a esta situación de migrante, de refugiado y de persona que permanece temporalmente en un país. Los estados, primero y antes que nada, tienen que garantizar siempre la protección de los derechos. Sin embargo, los estados pueden restringir qué personas permanecen o ingresan a su país. Esta situación de permanencia o no tiene que guardar estrictos recaudos formales y materiales. Respecto a este punto, el Estado no puede negar el ingreso al país por motivos discriminatorios, es decir, que no puede llevar a un acto discriminatorio a la prohibición de ingreso o no de una persona respecto a su situación de raza, religión, sexo, género, idea política, etc. En los últimos años se ha observado con gran preocupación algunos estados donde han endurecido estas políticas migratorias a partir de una mayor utilización de medidas como la externalización del control migratorio, la securitización de las fronteras, la criminalización de los migrantes, sobre todo los migrantes en situación irregular, o asociar a ciertos nacionales de un estado a la comisión de delitos dentro de un estado, prohibiéndole el ingreso por dicho motivo, y limitar el acceso a procedimientos de protección internacional. El claro ejemplo de estas situaciones es la política migratoria de Estados Unidos, donde hay un fuerte control migratorio,
donde se vulneran constantemente derechos de las personas migrantes, incluso de los grupos que revisten una doble condición de vulnerabilidad, como son las mujeres migrantes, por ejemplo, o los niños, niñas y adolescentes migrantes, que incluso se agravan aún más cuando son no acompañados. En estos últimos años se ha tendido a realizar detenciones ilegales a niños, por ejemplo, como sabemos que en materia nacional e internacional no puede realizarse, en ciertas prisiones que eran muy parecidas a, digamos, granjas o digamos, como cárceles pequeñas para niños ideadas especialmente para privarlos de su libertad, y por supuesto también persecuciones hasta llegar a la muerte de estas personas migrantes. Esto, por supuesto, ha preocupado mucho a los sistemas de protección internacional, donde encuentran su gran fundamento dentro de este sistema. Es decir, que la vulneración de estos derechos, de que una persona parte de su estado de origen al estado de destino, y estas vulneraciones generalmente no son aceptadas por los estados, ni el estado de origen ni el estado de destino. Entonces ahí es cuando el sistema de protección de derechos humanos viene a jugar un papel o un rol fundamental. ¿Por qué? Porque no le pueden exigir generalmente ni a un estado ni a otro, por las trabas burocráticas que existen, además de las diversas condiciones, como por ejemplo no hablar el mismo idioma, no tener la misma cultura, no saber o no tener ningún tipo de identificación, la situación de irregular, que eso evita que las personas acudan por temor a ser deportadas, etc. Entonces, ahí el sistema interamericano viene a dotar de una protección de derechos. Sin embargo, como crítica también a este sistema interamericano, tenemos esta cuestión de la lentitud de los procesos dentro de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Un proceso dentro de estos sistemas de protección internacional aproximadamente dura unos 10 años. Entonces, estas vulneraciones de derechos humanos siguen estando fuertemente, digamos, dotadas de esta cuestión de no justicia en las disposiciones y en las resoluciones de estos conflictos migratorios. Ahora bien, en estos últimos años se ha dado un fenómeno que se llama la feminización de la migración, en donde las mujeres han sido o han realizado mayores flujos, o se han registrado mayores flujos migratorios respecto a la condición de las mujeres. Anteriormente, las mujeres viajaban acompañadas de sus familias, pero en estos últimos años se ha visto que las mujeres han viajado o han migrado solas o acompañadas de sus hijos o de sus descendientes. Esta feminización de la migración se ha dado por la realización de trabajos domésticos o la necesidad de la realización de trabajos domésticos y servicios de cuidado de personas, también por situaciones tendientes a la industria del sexo, la prostitución forzada, así como la migración para matrimonios forzados y otras formas de explotación. Es decir, que también podemos ver migraciones voluntarias de mujeres que son llamadas, por ejemplo, para realizar trabajos domésticos o cuidado de personas, donde se da digamos, una reproducción de este estereotipo de género, o mediando algún tipo de coacción o violencia respecto a la migración. Es decir, han sido engañadas por mejoras laborales, por mejoras sociales, económicas en cuanto a sus derechos, y han sido transportadas con la finalidad de realizar tareas de prostitución, trabajo forzoso o para ser forzadas a contraer matrimonio. En estos casos, esta intersección de mujeres con migrantes ha reproducido, digamos, estos esquemas de género tradicionales que tienden a perpetuar esta visión de la mujer como cuidadora, como ama de casa y responsable del ámbito doméstico. En este caso, las mujeres, o esta intersección de categorías de mujer y migrante,
ha realizado o ha llegado a que las mujeres revistan una mayor criminalización y violencia en razón de su género. Es decir, que las mujeres, o esta intersección de categorías entre mujer y migrante, genera una mayor situación de vulnerabilidad que por ahí un hombre que es migrante, por ejemplo. Esta situación de migración, de ser migrante, refugiada, son condiciones que agravan esta situación de vulnerabilidad. Generalmente las mujeres se enfrentan a situaciones de violencia y discriminación, y estos temas no son tocados por la mayoría de los países del hemisferio, es decir, que no tienen... Luciana, Sí. disculpa que te interrumpa, si podemos ir cerrando así siguen. Bien, ya lo cierro. Dale, genial, gracias. De nada. La idea es, o qué es lo que los órganos del sistema interamericano solicitan a los estados, que los estados manejen un enfoque integral, primero desde la perspectiva de género y desde luego de los derechos de los migrantes. En el contexto de esta migración, tenemos también las víctimas de trata de personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad porque son obligadas a realizar trabajo sexual forzado. Estas situaciones obviamente vienen acompañadas de violencia y diversas formas de abuso físico, mental y sexual. Eso sería todo. Así que muchísimas gracias y ya los dejo. A ver. Bien. José, tenés el micrófono apagado. Ay, no puedo creer que... Bueno, gracias Luciana por por tu aporte. Vimos todo un panorama completo del Sistema Internacional de Protección a las Mujeres Migrantes y la causa de movilidad humana. Y bueno, nada, ahora vamos a continuar con Alejandra Cabrera, que es abogada, residida en la Universidad Nacional del Litoral. Además patrocina a víctimas de violencia de género y es especialista en derechos de familia. Además asesora a migrantes en Argentina. Así que bueno, adelante Ale. Bueno, gracias. Voy a tomar o retomar la línea de Luciana, ¿no? Luciana nos contó un poco cómo es el panorama de la regulación internacional y nos dejó acá en las puertas del país. Entonces la idea es nada, comentar qué es lo que pasa cuando se abren las puertas de este país, que tiene como una de sus tradiciones históricas el tener una recepción para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren habitar el suelo argentino, como decía Vilma, que eso está en la raíz de nuestra Constitución. Hay una vieja frase que se repite que dice que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Todos tenemos en nuestra tradición familiar algún abuelo o algún antepasado inmigrante, a diferencia de nuestros hermanos latinoamericanos que tienen unas raíces más propias. Algunos descienden de los mayas, otros descienden de los incas. Nosotros descendemos de los barcos. Entonces tenemos en teoría, o tenemos la idea de que somos sumamente hospitalarios y somos sumamente respetuosos y no somos xenófobos y no somos racistas, porque todos tenemos algún antepasado, pero lamentablemente no es así. Lo que estamos viendo últimamente es que eso también es un cliché que quedó, como que somos el granero del mundo y ese tipo de cosas que tenemos, ¿no? Algunas otras cosas las seguimos manteniendo, como que somos nostálgicos, por eso en vez de disfrutar de la vida, todo es un tango para nosotros, y todo es un motivo de nostalgia, a diferencia de otros lugares. Eso se mantiene, pero lo que no se mantiene es esta idea, al menos en términos generales, de hospitalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un migrante o una mujer migrante al país? Hay informes que obviamente no están actualizados porque todo se paró por la pandemia,
donde dice que la mayoría de las mujeres son mujeres jóvenes, que llegan al país, ¿no? Entre 18 y 35 años, o sea, con fuerza laboral, que la mayoría llega, como decía Luciana hace un rato, a diferencia de nuestra primera etapa de migración, nuestra primera gran oleada de inmigración en 1891, que llegaban en compañía de sus familias, más o menos en un porcentaje de un 30%, que después a mediados de 1945, 1950, se llevó hasta el 50%, esa fue nuestra segunda oleada migratoria, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando este país ofrecía, digamos, grandes territorios y necesitaba brazos que lo trabajaran. Ahí las mujeres empezaron a llegar en mayor número. Ahora las mujeres no llegan dentro de un núcleo familiar, sino llegan solas o acompañadas de sus hijos menores. Ese es un tema. Hay una situación migratoria dispar, porque primero acá hay que ponernos en contexto, ¿no? Nosotros tenemos un Estado que generalmente no pareciera, pero así lo es un Estado hostil con el migrante. ¿Por qué decimos que es un Estado hostil? Porque no le brinda toda la información necesaria cuando llega, no tiene centros, no tiene lugares centralizados donde realizar toda la documentación necesaria para acceder, como decía Luciana, al DNI, a una residencia precaria, que además esto, no tener DNI, no tener una residencia ni siquiera precaria, me impide insertarme en el mercado laboral. Entonces, no tengo un lugar donde yo pueda hacer todo. Tengo que ir a distintos lugares, lejos unos de otros, perder mucho tiempo. Y en el caso de las mujeres que cargamos culturalmente con la idea del cuidado, tenemos que ir con nuestros hijos a esos lugares a hacer los trámites, porque no los podemos dejar solos. Entonces, nuestro Estado no es un Estado que esté pensado para recibir inmigrantes. En otra época sí, ustedes harán algunos, los argentinos, harán memoria y recordarán los viejos galpones en Retiro, donde llegaban los barcos de inmigrantes y ya tenían un lugar donde quedarse y había un oficial del Estado que les hacía la primera papeleta para que pudieran después repartirse por todo el país. Bueno, eso ahora no existe. Uno llega y tiene que ir a hacer como un peregrinaje por distintos lugares que lleva una cantidad de tiempo y de dinero. Y además no hay acceso, por ejemplo, de forma gratuita a internet, donde mucha documentación que yo tengo que presentar se baja de internet, ¿no? Entonces no hay una perspectiva con respecto a la necesidad de contener al que llega, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que en el último tiempo nuestra migración, que siempre fue una migración más bien regional, recibíamos gente de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, chilenos, está como un poco desfasada, porque hay un gran aluvión, digamos, una gran corriente migratoria de gente que viene de Venezuela. Acá Lormis no me va a dejar mentir, y hay otros amigos venezolanos, que el 70% de esa migración está en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, no en el interior del país. Entonces, tampoco estamos preparados para la cantidad de gente que entró en el último tiempo al país. Entonces, esta gente, además de tener poca información, tiene que recurrir a sus lazos solidarios nacionales, ¿no? Contactarse con otros, buscar organizaciones como la que está Lormis, otras organizaciones que le brinden algún tipo de contención, y además tienen que aprender de un montón de cuestiones que no están en su ADN. Una cosa que a nosotros los argentinos nos puede llamar la atención, pero es tan básica como que en este país hay 4 estaciones y en Venezuela no. O sea que yo tengo que adquirir ropa de abrigo porque aquí hay invierno y me tengo que abrigar, ¿no? Esa cosa práctica de usted no tiene siempre el mismo clima, y si no tiene el mismo clima va a tener que invertir
en abrigarse y en protegerse porque los inviernos son crudos. Ni les cuento si vamos al sur. Entonces, todas estas cuestiones tienen impacto sobre los migrantes. También tengo que pensar en conseguir un trabajo para sostenerme. Tengo desconocimiento de normas laborales y de normas generales de derecho básicas, ¿no? La mayoría de los inmigrantes a los que se les interroga no saben, o sea, suponen que hay 8 horas de trabajo, pero no saben cómo funciona el régimen laboral. Tampoco saben cómo acudir a solicitar protección del Estado ante la vulneración de derechos, y me refiero específicamente a una mujer víctima de violencia de género que es migrante y que no sabe a dónde tiene que ir, a dónde voy, a la fiscalía, a la comisaría, se hace por internet, llamo por teléfono, tengo los mismos derechos que una mujer ciudadana nacional, no los tengo, ¿a quién puedo denunciar? ¿A mi pareja? ¿Tiene que ser mi marido? ¿Tengo que estar casada? ¿No tengo que estar casada? ¿Cómo hago para protegerme? Entonces esas pequeñas cosas no están en la información. En pandemia, a mí me pasó más de una vez de que hubo muchos migrantes, hombres y mujeres, que fueron víctimas de nuestra famosa viveza criolla de las que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Gente a la que le decían, no, usted no venga a trabajar porque está el virus, qué sé yo, por un mensaje de texto, la persona no iba un día, no iba 2, no iba 3, al cuarto día le llegaba un telegrama de abandono de tareas y despido sin justa causa, con justa causa, mejor dicho. Entonces ahí no había derecho a nada, pero la gente confiaba en que su empleador le decía, no vengas, no venía, y uno tiene que, cuando viene al asesoramiento, decirle, no, usted tiene que seguir yendo hasta que no le llegue un telegrama de que no tiene que venir más, porque entonces no hay prueba. Antes de esto tenemos el tema del acceso a la justicia. Si yo no conozco los derechos, si no sé a dónde tengo que ir, ¿cómo consigo un abogado? ¿Cómo consigo un abogado? ¿Cómo pago un abogado? Y ese abogado me está cobrando bien, me está cobrando mal, me está cobrando más o menos. Otro tema para ver. Hay como una, digamos, aparte de la vulneración de no manejar ciertos códigos de convivencia, ahí está la vulneración de no conocer el cómo, el hacer cotidiano. Otra de las cosas que en los estudios del CONICET, por ejemplo, sale es que hay una gran diferencia que hacemos los argentinos, y en particular hablan de los porteños. No me voy a hacer cargo porque soy del interior del país, así que no me voy a hacer cargo de los porteños, con respecto a la calidad de los migrantes. Se mira de otra forma al que viene de Europa o de Estados Unidos, al que viene de las fronteras más cercanas de nuestro país. Y ahí llega la mayoría de los migrantes, al ser entrevistados, dicen que sufrieron algún caso de bullying, discriminación o maltrato, con el apelativo relacionado a alguna característica física o a su nacionalidad. Por ejemplo, los colombianos, en el estudio del CONICET que les estoy contando, dice de que manifiestan ser identificados con los carteles de la droga. Entonces la broma o la estigmatización es, vos vendés, ¿cuánto sale? Porque sos colombiano. Los paraguayos son vagos, los chilenos, bueno, resucitamos, Malvinas, que no nos ayudaron, que son antipáticos, que no sé qué cosa. Los bolivianos son todos verduleros y bolitas, ¿no? O sea, tenemos que sincerarnos en esto. No somos agradables y no somos cálidos con los migrantes. Y los migrantes tienen además otra cuestión que manifiestan, que es que la mayoría no puede acceder a tener un empleo coherente con su preparación profesional. O sea, no pueden trabajar correspondiendo a su profesión. Más de uno habrá visto en algún kiosco algún ingeniero venezolano, por ejemplo, que hay muchos profesionales, trabajando de kiosquero, ¿no? Eso también es una cuestión que se refleja en el
cuando expresan su sentir al llegar a la Argentina. O sea, no pueden desarrollarse. Y otra de las cosas relacionadas con lo que contaba Luciana, que vienen muchos a consultar, es el tema de la tardanza en los trámites. Un trámite para adquirir la nacionalidad no puede durar 2 años, porque es un tiempo excesivo y hace que la persona no pueda acceder. O sea, si yo parto de la idea que para adquirir la nacionalidad yo ya tengo una residencia permanente de más de 5 años, tengo que acreditar que tengo un trabajo, que estoy documentado en la AFIP, muchos tienen familia, hijos, esposos argentinos, que hace que acrediten ante el Estado que van a permanecer en este país, que van a trabajar y están aportando. No puede ser que el Poder Judicial demore 2 años en otorgar una carta de ciudadanía, porque es un trámite no tan complejo. Yo tengo que verificar los requisitos, exigir algunas cuestiones de formalismo y después, si no hay antecedentes, si la persona no ha mentido en nada, otorgar la carta de ciudadanía. Eso no sucede. Otra de las cosas que suceden mucho es el tema de la revictimización, ¿no? Ha habido un par de casos conocidos de gente migrante, mujeres, que han ido a buscar trabajo y han terminado abusadas, violadas o con algún tipo de lesión. No solamente mujeres, a hombres los han explotado laboralmente. Y eso refuerza la vulnerabilidad de los migrantes. ¿Por qué? Porque hay grupos o personas que buscan determinado tipo de migrantes pensando que son, partiendo de la idea de que son grupos vulnerables. Entonces, sus derechos pueden ser violados más fácilmente que los de un nacional, ¿no? Como que no voy a hacer la denuncia, esto de desconocer el derecho. Entonces, nada, hay casos que ha pasado de que han pensado de que no se ha podido, que no se iba a denunciar, que la cosa iba a quedar ahí, y siguió. Muchos de los migrantes no perciben ningún tipo de las mujeres migrantes, ¿no? Al no tener la documentación en regla, y acá hay que hacer alguna salvedad, ¿no? Además de toda la cuestión burocrática y la pandemia, que burocratizó más la cuestión, hay resoluciones que no se cumplen. Por ejemplo, la resolución 520 del 2019, que prorroga la vigencia de los documentos, en específico de los venezolanos, que son con el grupo donde yo más trabajo, también tengo gente de Paraguay y de Perú, no está respetada. Van a migraciones y le dicen no, no le puedo hacer el documento porque su cédula de Venezuela venció. Pero hay una resolución de la propia migración argentina, de la propia agencia de migración, que dice que eso está prorrogado, pero no lo toman. Con lo cual hay más o menos unas 36.000 personas que están en situación irregular en este momento, sin poder tramitar sus documentos y con el riesgo de que, como se cayó su residencia precaria, en cualquier momento tengan algún problema legal más grave, ¿no? Otro de los problemas que se ven es los problemas para contratar una vivienda, ¿no? Porque no tengo garantías, porque no tengo forma de conseguirlas, porque además las condiciones de contratación, si bien nuestra ley dice que los contratos se manejan por acuerdos de voluntades, no son así. Sabemos que no es así. La nueva ley de alquileres es una ley muy mala, no mala, muy mala, que ha subido muchísimo los montos de los alquileres, y hay también mucho aprovechamiento de los propietarios. Ante el desconocimiento del derecho, muchos propietarios prorrogan verbalmente los contratos, cuando está prohibido por el nuevo Código Civil. Las prórrogas no son automáticas. Y después la gente se encuentra con que de golpe tiene que pagar un 40, un 50 o 60% más de alquiler.
teniendo en cuenta que una persona que no tiene garantías y que necesita un lugar donde vivir va a destinar la mayor parte de su salario a cubrir un lugar donde vivir con su familia, ¿no? Ahí hay otro tipo de vulneración que viene basado en la falta de acceso a la información. Tampoco se conocen las instituciones a dónde ir. No le puedo decir andá a Derecho del Consumidor, a la Superintendencia de Seguro de Salud si tenés un problema de salud. La mayoría de los migrantes son parte del servicio de salud público, eso también tiene grandes tiempos de espera, todos sabemos lo que cuesta conseguir un turno en un hospital público. Ahí muchas veces también hay marginación. ¿Por qué vienen los extranjeros si esto es para los argentinos? Vuelvan después. ¿Por qué no se quedaron en su país? Todas estas cosas que nosotros pensamos que no suceden, sí suceden. Y suceden con mucha frecuencia. Hay una creación, como dije hace un ratito, de estereotipos referidos a la nacionalidad. Y nosotros tenemos que recordar que esto tampoco es una cuestión que se esté dando ahora, sino que lamentablemente nosotros tenemos historia en trata de personas. No sé si ustedes recuerdan o si han oído nombrar el famoso caso de la Swiss Mildal, que fue esa cadena de prostíbulos desbaratada en la década de 1930, que traía engañadas a mujeres de Europa Oriental, o sea, polacas, y la mayoría eran polacas y ucranianas y algunas rusas, con esto que decía Luciana hace un rato, con la promesa de un matrimonio, y terminaban en lupanares, se decía en ese momento. La causa penal habla de lupanares, algunos acá en Capital Federal y otros en Rosario. O sea que este aprovechamiento y esta marginación que hay sobre las mujeres no es de ahora, viene de antes, ¿no? Esta idea de que también lo planteaba un poco Luciana, de la revictimización, porque todas las migrantes parece que el único trabajo que pueden hacer es el trabajo doméstico o de cuidado, o sea, todas son empleadas domésticas, cuidan niños, cuidan ancianos, muchas en desmedro de las profesiones que tienen, ¿no? Como si fuera un trabajo menor que las nacionales no quisieran hacer, entonces tienen una mucama paraguaya, una cocinera boliviana, y es como nada. Y muchas en forma ilegal, ¿no? Contratadas en forma ilegal, sin registración en la ley de empleados de casas particulares. Hemos visto hasta funcionarias del gobierno nacional que han tenido a sus empleadas durante más de una década. Y después, bueno, ahí está José diciendo esto también, las mozas, que les pagan menos que los argentinos, ¿no? O sea, tenemos ese tipo de cuestiones. Hicimos como un panorama, o sea, ¿cuál sería la solución? La solución sería, me parece a mí, una de las soluciones posibles es que nosotras y nosotros, desde los planteos del feminismo, sobre todo el feminismo de la cuarta ola, que implica la incorporación de las disidencias, todo el movimiento LGTBQ y demás, también pusiéramos la mirada en las mujeres migrantes y tratáramos de incorporarla a los sistemas de ayuda y sostén que tenemos dentro de diversas organizaciones feministas, partidarias, ONGs y demás. Esa mirada de los migrantes. Y no solo de la migración externa, sino de la migración interna. También es difícil integrar a las etnias diferentes que tenemos en este país, porque creemos que somos homogéneos, pero no. Y una estrategia de dominación clara, porque por ejemplo se vio hace unas semanas por los medios nacionales, es la estrategia que está usando el gobierno dictatorial de Formosa con la etnia Wichi. La forma de dominación es no enseñarle el idioma para que no se puedan comunicar y entonces vulnerar los derechos. Y esas son mujeres que tal vez migran
que muchas migran a buscar trabajo, pero sin conocer el idioma, con lo cual están en su propio territorio, son ciudadanas argentinas, pero de segunda o de tercera, porque no tienen ni siquiera el manejo del idioma, lo que les dificulta más el ingreso. Creo que una de las formas de terminar con el racismo, la xenofobia y todo este tipo de cuestiones es ponerse en el lugar del otro, algo tan sencillo como ser empáticos, ¿no? Y pensar que son las personas que llegan a nuestro país, vienen no porque quieran adueñarse de nada, ni porque sean unos vivos, que eso también lo he escuchado en referencia a la comunidad venezolana, que son acaparadores, que en realidad tienen mucho dinero afuera y acá quieren seguir acaparando. Nada, una cosa, veo que Lornis pone una cara como de... ¿Qué pasó? Y no, ser empáticos y pensar de que la gente que viene, a nadie le debe gustar salir de su país y dejar su tierra, su familia, sus raíces para ir a otro lado. Y tratar de que tengan acceso a información veraz, concreta y específica, ¿no? Deberíamos tratar de que desde el Estado se entendiera de que tiene que estar todo en un mismo lugar. Yo debería poder ir a una oficina y me deberían poder explicar el ABC de la documentación. Debería poder hacerlo ahí, debería poder ser asistida legalmente, asistido legalmente, para que no tenga que peregrinar por todos lados. Y además debería contemplarse mi cuestión cultural como una forma de reafirmar lo que nosotros venimos sosteniendo en nuestra Constitución, que somos un país de brazos abiertos. Entonces, si somos un país de brazos abiertos, tenemos que informar, tenemos que formar y tenemos que acompañar a todos, en especial a las mujeres que además tienen la carga de cuidado y que son doblemente victimizadas muchas veces por la violencia y por esto de tener que, además de ocuparse del trámite, ocuparse de los niños y los adultos mayores de su familia, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros además tenemos un día, que fue hace muy poco, el 10 de enero, el día de la mujer migrante, y que es un día que lo tenemos no por un hecho lindo, sino por el asesinato de Marcelina Meneses y su bebé, que fueron empujados y murieron bajo las vías del tren, en un acto de xenofobia. Entonces, en nombre de Marcelina y de todas las mujeres y de todos los hombres que vienen a este suelo, deberíamos tener algún otro tipo de actitud frente a los migrantes. Y es una buena forma, nosotros que estamos dentro de un observatorio de género y de diversidad, la migración nos interpela acerca de la diversidad, deberíamos poder trabajar con otras organizaciones para facilitar el ingreso y el acceso a la salud y al derecho, sobre todo de los migrantes. Bueno, nada, eran algunos apuntes de la vida cotidiana. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu exposición. Siempre es un placer escucharte. Bueno, ahora va a continuar Lormis Roja, que es una mujer migrante venezolana y que vive en carne propia la incidencia de la movilidad humana y vive hace 5 años ya acá en Argentina. Ella superó los límites fronterizos, brindó ayuda a incontables mujeres y familias, además es licenciada en Administración de Empresa y hoy en día trabaja en una empresa de logística. Ella fundó y es presidenta de la Asociación Civil Lazos de Libertad, que es una ONG que impulsa proyectos de contención emocional e integración. Bueno, Lormis, es un gusto tenerte acá en este momento, digamos, a partir de lo que te pasó en el día de hoy, y bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos, gracias Vilma por la invitación, gracias Josefina, y gracias, me encantó la exposición de cada una de las compañeras. Luciana, muy completa, bastante completa y explícita. Alejandra, muy parecido a algunos puntos que
que quiero tocar desde otro ámbito, pero muy asertiva, muy en la línea, ¿no? En lo que yo voy un poquito. Bueno, yo realmente primero les quiero contar, les quiero hablar sobre hipervulnerabilidad, que es aquella persona que acumula varias vulnerabilidades, que es uno de los casos que pasa mucho con los migrantes extranjeros, que suman varios. El ser mujer, el ser madre de familia o madre soltera, el ser pobre, el tener otra cultura, otro color, no hablar el mismo idioma, todas esas cosas la hacen hipervulnerable. Y eso es realmente hace que tenga muchos mayores obstáculos para acceder a todos sus derechos en plenitud. ¿Okay? Diciendo esto, les quiero contar que sí, yo tengo una ONG, logré fundar aquí una ONG que se llama Lazos de Libertad y trabajamos exactamente, nuestra base principal es la integración y garantizar el acceso a los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la libertad y la democracia. Esas son algunas de las cosas que nosotros promocionamos. Ajá. Por otro lado, les voy a leer esto por aquí, ¿verdad? Nosotros trabajamos para lograr el acceso a estos derechos, especialmente los de segunda generación, que de la población más vulnerable, ¿no? Que se encuentra aquí. Los ayudamos con los alimentos, ayuda humanitaria, acceso a la salud, la educación, trabajo y esto, ¿verdad? Sobre todo de los migrantes. ¿Por qué? Porque ya les dije, por esta hipervulnerabilidad que tienen, ¿verdad? Entonces todos los migrantes, no solamente los venezolanos, sino cualquier persona que quiera acercarse a nuestra organización puede acceder a esa herramienta que podemos dar. También trabajamos en la temática de la integración de la población local como una forma fácil de el acceso a los derechos de contención emocional, y nos enfocamos en la población migrante, que eso ya se los digo. Ok. Eso es lo que nosotros hacemos netamente. Hablando de esto, yo escuchaba a nuestra amiga Alejandra, ¿verdad? Que hablaba sobre la problemática que tenemos con los problemas migratorios y el acceso a tener la posibilidad de tener la documentación que requerimos para poder acceder al trabajo. Y muchas veces lo que sucede también es el desconocimiento de que se nos dice que con una precaria pueden acceder a un trabajo y realmente después no se nos permite acceder al trabajo. Y las personas, como desconocen que tienen ese derecho, probablemente cuando les dicen que no pueden acceder, sencillamente no lo hacen y tienen que esperar a tener a tener un DNI para poder acceder al trabajo o trabajar en negro, como hacemos muchos de los migrantes. Yo hace poco hice una charla con un grupo de mujeres, dije mujeres migrantes, lo denominamos desafíos y reflexiones, y en ese conversatorio, era un foro conversatorio, así como tocamos algunos temas que quiero compartir con ustedes. Hablábamos de los desafíos de la mujer migrante frente al acceso laboral, ¿verdad? ¿Por qué el acceso laboral? Que era un poquito, por eso decía que voy a de repente reforzar algunas cosas que dijo Alejandra, pero desde mi perspectiva, porque ella vive en la Argentina y yo soy migrante, pues tenemos diferentes posiciones. Entonces, les digo aquí, el proceso migratorio implica desafíos complejos. El trabajo se ha definido siempre a los migrantes da una forma un tanto de vida de las familias migrantes como un vínculo que establece la sociedad al migrante. Tenemos contradicciones al momento de nosotros venir a trabajar. ¿Por qué? Porque la mujer, nosotros, el migrante que viene, la mujer sobre todo, ¿verdad? Vamos a hablar específicamente de la mujer, pero esto pasa al migrante indiferentemente del sexo realmente, pero estamos dirigiendo esto hacia las mujeres. Cuando tratamos de tener el acceso al trabajo no se nos permite, ¿verdad? Primero por no tener la documentación, ¿verdad? Porque el proceso migratorio. Y después, probablemente, cuando no tenemos la documentación, por no tener el aval, siendo profesionales, porque tenemos abogados, tenemos ingenieros, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ya va, yo ponía por aquí un ejemplo. Ok.
Pero entonces el migrante, ¿qué se hace? Se hace de normalmente el migrante venezolano que viene pensando en un emprendimiento, en hacer algo que pueda hacer sin que tenga relación de dependencia, ¿verdad? Y lo otro que pensaba era el hecho de que, perdón, ok, sin que tenga que tener relación de dependencia. Y lo otro que pensaba con referente al migrante era que estamos preparados para, ya va, perdón. Iba a poner un ejemplo aquí con referente al acceso laboral y se me perdió de vista. Bueno, no recuerdo exactamente el ejemplo que iba a poner. Si lo recuerdo, después lo comparto. Otro tema que habíamos tratado en ese conversatorio era retos en la inclusión en la sociedad y la identidad cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con el obstáculo de que las personas vienen con algunas costumbres culturales, tanto como de la comida, la forma de hablar, las costumbres de los horarios, ¿verdad? Y esto también nos trae un choque o un impacto a la sociedad, o un impacto al migrante, pues, ¿entiendes? A la mujer que viene. Y otro tema que habíamos hablado, después los desarrollo, la problemática de la mujer migrante en cuanto a la pobreza, violencia, discriminación, xenofobia y trata. Yo quería darles un ejemplo aquí, ¿verdad? Que muchas mujeres, que a muchas nos pasan. Hace poco supimos un caso, no sé si ustedes llegó a los oídos de ustedes, un caso de una joven de 18 años que fue violada, ¿verdad? Ella estaba buscando trabajo, cuando va a su compromiso de trabajo, se encuentra con una persona que la agrede, pues, porque aprovecha la vulnerabilidad y la necesidad que ella tenía y abusó de la chica, ¿verdad? Como eso, muchos casos que a veces desconocemos. Ese es el trabajo, por eso es que le digo, nos enfocamos en el trabajo que hace las organizaciones sociales, como en el caso la mía, y así muchas otras también que estamos enfocados en esto, de darle la contención y la orientación al migrante cuando viene y aun cuando está aquí. Tratamos de promovernos para que sepan que existimos y que sepan que cuentan con una familia o con alguien donde pueden llegar para asesorarse y saber cuáles son sus derechos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque esta chica, ella porque tenía gracias a Dios estaba con su mamá aquí, pudo hacer público lo que a ella le sucedió, porque había hablado con su mamá y tuvo la protección. Pero como ese caso, nos escribieron, cuando sucedió este caso, nos escribieron a las redes sociales de Lazos de Libertad una persona, una madre, que decía que daba gracias que eso se había podido hacer público, porque sus hijas, sus dos hijas, estaban aquí solas, que es la mayoría, lo que pasa con la mayoría de los jóvenes, se vienen sin sus familias, sin sus familiares, ellas estaban solas y fueron abusadas en una residencia. Y no tuvieron, y ella dice, no tuve a dónde acceder, dónde poder ir para que pudieran ayudar a mis hijas. Y yo no estaba allí para contenerlas y para darles el apoyo. Entonces, eso es una de las cosas que pasan constantemente con las mujeres migrantes que vienen, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Y que no tienen la contención. Y una precisamente lo que nosotros como organización vamos enfocados es a que esta protección, esta contención, esta ayuda que pueda llegar, ¿me entiendes? A cada una de las personas que vienen. O sea, que esa ayuda pueda llegar, que las personas puedan saber que pueden dirigirse a alguna organización y van a contenerla, van a protegerla, van a orientarla. Que esas muchachas podrían, igual como lo pueden hacer otras personas que creo que llaman a un número que a veces es difícil también, aunque sean argentinas. En el caso de ellas, fíjate lo que sucedió. O sea, esas pobres niñas no pudieron acceder. Esta madre, tiempo después, se da cuenta que alguien sufrió de lo mismo, pero que pudo ser solucionada y dice, mira, lástima que yo ni conocía que estaban estas organizaciones, ni mis hijas pudieron dirigirse a nadie para poder subsanar lo que estaba pasando, por lo menos, o para tener la justicia de que fuera castigada a las personas que habían abusado de ella. ¿Entiendes? Esas cosas que pasan. Otra cosa que quería comentar era con referente ok, por eso trabajamos la contención en medio de redes, nosotros y con algunos especialistas, algunos psicólogos que siempre nos apoyan, que algunos están en este momento aquí,
y con una red de psicólogos profesionales venezolanos que se han puesto también, se han organizado, y que además que para obtener sus títulos convalidados y para acceder al trabajo también ofrecen tiempo de su profesión para ayudar y contener a las personas que necesitan. Entonces creo que es algo que podemos hacer. Yo había escrito algo aquí, nosotros también con referente al abrigo y la ropa que las personas necesitan cuando llegan. No solamente, yo creo que el acceso no es solamente para los venezolanos, sino también hay otras personas que vienen de otras nacionalidades igualmente. Nosotros el año pasado hicimos una campaña acompañados del ACNUR y otras organizaciones venezolanas porque nosotros teníamos lo que era como la base de datos de los venezolanos, y el ACNUR, bueno, y el organismo internacional nos ayudaron a comprar las indumentarias que se necesitaba para poder subsanar un poco lo que es el frío, ¿no? Que ya a estas alturas a ustedes a lo mejor pensarán, ay, ya es un día lindo, pero muchas personas a estas alturas nos están llamando porque dice que ya tienen frío, ¿no? Entonces nosotros el año pasado logramos hacer esta campaña de bien abrigados y sigue quedando gente necesitando el acceso a a las ropas. Sigue quedando gente necesitando. En este momento, pero y ahorita ya estamos empezando a buscar el contacto con esos organismos o con cualquier otro organismo que nos puedan ayudar también a conseguir la indumentaria necesaria para también empezar a ayudar a aquellos que siguen llegando o aquellos que ya tienen niños o aquellos que no recibieron el año pasado por cualquier circunstancia. Con referente a que decía también mi amiga Alejandra, con referente a la documentación, que es para nosotros sumamente importante. Cada día, o sea, parece que hemos hecho un retroceso, lo digo desde el punto de vista de que yo llegué hace 5 años a este momento. Se ha dado un retroceso totalmente enorme con referente a los trámites migratorios. Anteriormente nosotros pudimos teníamos mayor accesibilidad para ayudar al inmigrante con los trámites migratorios, y en este momento hay mucha dificultad y hay muchos migrantes irregulares, ¿entiendes? Porque no tienen sus trámites, y muchos migrantes que lamentablemente por la condición de desplazados, que es nuestro caso, que creo que era algo que hablaba Luciana también, como cuando clasificaba a los migrantes, no pueden llegar, no pasan por las trochas y llegan aquí al país y no tienen, hay falta de información en cómo pueden hacer también para acceder a los refugios. Cómo pueden hacer, si pueden acceder a la condición de refugiados o si hay alguna manera en que pueden regularizar su condición migratoria, porque llegan sin documento sellado o firmado que entren al país, y eso les imposibilita trabajar también, acceder a un empleo, ¿entiendes? Entonces, saben, las trochas son los caminos adversos, ¿no? Ilegales por los que las personas entran. Entonces, muchas veces los dejan salir, inclusive llegando a la Argentina, a lo mejor los dejan entrar por, no sé, digo yo que por misericordia, porque podrían detenerlos allí o devolverlos, pero los dejan entrar, pero igual están ilegales en el país. Entonces, ellos deben regularizar su legalidad aquí para poder acceder al trabajo, porque una de las cosas que tiene por lo menos la migración venezolana, que es una de las que más conozco, es que realmente vienen con ganas de trabajar. No es que vienen a pedir, no es que quieren venir a estar en situación de calle, sino que vienen a tratar de conseguir un trabajo, y si no tienen una documentación o no están regulares, se les hace difícil. Yo tengo también algunos casos sobre eso que estamos tratando de ver cómo podemos acceder. Así que si alguien tiene alguna información con referente a eso, estamos buscándola, pero si alguien sabe cuál es una información con referente a eso, sería bueno. Otra cosa que les quería decir era yo lo hago como un planteamiento, ¿no? Ya que yo sé que aquí luego sacan algunas conclusiones y de repente pueden surgir ideas. Pero una de las cosas que siempre es preocupante para nosotros, que muchos de los migrantes que vienen, a pesar de que vienen muchos jóvenes, que es maravilloso, también se traen a sus padres, o hay algunos padres valientes, como en mi caso, que se vienen antes que los hijos. Y
cuando llegamos, que somos jovencitos como nosotros, que tenemos más de 40 años, no voy a entrar en detalle, nos encontramos con la imposibilidad de acceder a un trabajo digno, siendo que somos personas capacitadas, siendo que somos personas profesionales. Entonces, yo siempre he pensado, estoy tratando de plantearlo, ¿cómo puedo plantearlo? No sé si como una ley, como un proyecto, no sé cómo sería el planteamiento que se hace, pero que se le pueda dar una accesibilidad, que así como existe, creo que hay una regulación, una ley que regula que las personas con alguna discapacidad, una persona con discapacidad puede acceder a un trabajo, que exista la posibilidad que un adulto mayor pueda acceder también a un trabajo, que está en todas sus capacidades, de poder atender un kiosco, de poder administrar, de poder hacer algún trabajo de oficina, como abogados, ¿entiendes? Como administradores, como ingenieros inclusive, que a lo mejor no pueden hacer el mismo trabajo de ingeniería que hacían en aquella oportunidad, que pueden trabajar como asesores, que pueden trabajar como profesores para transmitir sus conocimientos. Eso sería importante. Entonces yo hago este planteamiento, porque yo tengo una idea que no la he madurado, pero tengo la idea de que eso puede promocionarse, eso puede hacerse, eso puede meterse en algún proyecto, ¿no? O se puede hacer una campaña donde se pueda exigir eso para tener un logro con referente al migrante, ¿no? A la persona migrante, sobre todo a las mujeres. Vienen mujeres muy preparadas y muy trabajadoras, pero lamentablemente los coacciona el hecho de que, bueno, no, por mucha, yo me encontraba con una persona ayer y me abrazaba y me decía, ay, Lordi, qué bueno, tú, muchachita, y yo, muchachita, y la persona me dice, sí, porque es que yo tengo 55 años, y bueno, pero tú eres una muchacha joven, y yo me quedaba mirándola así, qué bueno, porque yo tengo 55 años, ¿me entiendes? Entonces, yo decía, qué maravilla, porque no parece. Entonces llegan como, no solamente yo, muchas otras mujeres también parecen mujeres muy jóvenes y muy capaces de hacer cosas y tienen 60 años de repente y tienen todas sus condiciones. ¿Y por qué negarles el acceso a un trabajo? Porque no soy bonita, porque no soy joven, no, igual tienen las mismas capacidades que una persona joven. Probablemente tenemos otra cosa, si yo me voy a montar en un andamio, a lo mejor no estoy en condiciones de montar, pero a lo mejor estoy en condiciones de coordinar un proyecto, ¿no? Entonces, pienso que esa es una cosa sumamente importante que debemos tratar. Y otra cosa que les quiero hablar es sobre la violencia. Yo en estos días, yo siempre he dicho que la violencia no tiene género. No sé si esto les hace ruido, ¿no? Porque siempre oigo que la gente habla de violencia de género. Y yo digo, no, la violencia no tiene, la violencia es violencia. Existe una gran violencia de género, lo sé, pero la violencia es violencia en todo su sentido. Entonces, bueno, es algo que nosotros, por lo menos el venezolano es muy chicharachero, ¿no? Entonces, venimos aquí y hemos encontrado que la gente está como que, no sé si es el ambiente, no sé si es pero hay muy rápido, la gente se molesta, se altera muy rápido por todo, ¿no? No sé si es el calor, si es el frío, el hipercalor, no sé, pero la gente está muy alterada. Y en estos tiempos, en la situación general que está pasando en todos los países con el encerramiento, yo creo también que hace un aporte, pero antes de eso también estaba sucediendo. Esto puede ser que haga un pequeño aporte, pero antes también estaba sucediendo. Entonces pienso que también es algo importante que podamos hacer campañas donde podamos tratar de promocionar el hecho de ¿cómo lo diríamos? Cuando uno dice para que la gente drene un poco, para que la gente haga un poco de cosas que les bajen un poco la alteración. Entonces yo pienso que eso también, esto tiene un nombre, esto tenía yo algo que quería, pero bueno, Catarsis. sí, catarsis, como catarsis, pero tenía algo, yo tenía otro, no lo tengo en este momento a mano, pero bueno, era esto. Yo creo que se deben hacer campañas para la no violencia, para que la gente baje un poco los decibeles, para que no solamente, esto viene a nivel, alguien me decía, eso tiene que empezar por las familias, y efectivamente es en barrios vulnerables empezar a hacer campañas, ¿verdad? Para que la gente pueda bajar los decibeles de violencia, para enseñarle a la gente que la violencia no es que tiene género, porque si seguimos dando ese concepto, pero no enseñamos a las personas
¿verdad? A que hay una manera de drenar un poco ese ímpetu que tiene y podemos controlar la ira, control de la ira, era que quería decir Sergio. Hablaba de hacer alguna campaña donde podamos dictar talleres. Sergio, que es especialista en psicología, puede ayudarnos en algo de eso, para que la gente controle un poco su ira, para que la gente pueda canalizar la ira hacia otras cosas que se pueden hacer, ¿entiendes? Hacia el deporte. Alguien le comentaba algo de esto y me decía, mira, Lormi, yo les puedo enseñar a algunos a boxear, porque aunque no lo crean, que el boxear se puede ver como un deporte violento, también son deportes donde los enseñan a disciplinarse y la ira la exteriorizan de repente a esta cosa que golpean y no a otra persona, ¿no? A una persona que vayan a la calle que quieran decirle cualquier cantidad de cosas. Entonces la descargan a este bolso que ellos golpean, ¿no? Entonces, pienso que esos son, a mí me parece sumamente importante el tema de la violencia, el tema de que el acceso laboral a las personas de cierta edad, de 45 años en adelante, sobre todo las mujeres que son tan trabajadoras. Bueno, eso realmente es parte de la pequeña exposición que quería hacer, completando un poco de lo que había hablado Alejandra, y lo de que se puedan regularizar lo que es el acceso a los trámites migratorios. En eso nosotros ahora hace poco se hizo una organización venezolana, logró tener acceso y hablar con la directora de migraciones y creo que vamos a crear una mesa de trabajo. Ojalá realmente eso sea viable, pero que dé sus frutos, realmente que dé sus frutos para que podamos tener mayor accesibilidad. Yo le estoy hablando desde el punto de vista de venezolanos, pero yo sé que los trámites migratorios son, hay mucha burocracia en los trámites migratorios, porque he conocido de personas de nacionalidad haitianas con las que he tratado y cubanas, a que le tarda mucho para llegar su documentación. Tienen 5 años aquí en el país y están indocumentados. Entonces, y es precisamente por todos los obstáculos que le ponen en migraciones. Entonces debemos facilitar un poco más ese acceso a los trámites migratorios para que las personas realmente se regularicen, porque ¿cómo pedimos que todo lo demás esté en regla si lo primero que tienen que hacer es regular sus trámites migratorios para que puedan tener el trabajo digno que queremos, para que puedan acceder? El trabajo digno les da la posibilidad de tener un recibo de sueldo, ¿verdad? Porque si tienes un trabajo digno es porque tienes un trabajo en blanco, un recibo de sueldo para que puedas alquilar, ¿verdad? Y además que empieza a pagar sus impuestos también porque está generando un trabajo en blanco y esas cosas no están pasando. La ciudadanía, entonces la gente sigue trabajando en negro, o sea, la gente está indocumentada y trabaja en cualquier puesto, arriesgando también al empleador a que si va a alguna fiscalización laboral allí también sea penalizado porque no estén. Entonces, bueno, parte de eso era lo que quería compartir. Gracias por el espacio y bueno, espero que de esto pueda salir alguna conclusión o resultado que nos pueda beneficiar o que nos pueda ayudar a mejorar la calidad del migrante como tal. Bueno, muchas gracias a todas por participar. Luciana nos dio un panorama completo del Sistema Internacional de Protección de las Personas Migrantes y Alejandra nos hizo conocer las fallas del sistema argentino, que es totalmente injusto, y Lormis, bueno, nos hizo conocer la lucha de cada uno de los migrantes y conocer su trabajo humano, que no tiene frontera. Bueno, gracias a todos por colaborar en esta charla, y Luciana va a continuar ahora, quiere exponer un poco sobre la situación de las políticas públicas en Argentina y de la situación en Catamarca, además. Así que bueno, le doy la palabra a Luciana. No, para Josefina, te confundiste, es la licenciada Lucía Martínez que va a cerrar ahí con una acotación que nos quiere hacer un aporte interesante, no es Luciana, así que bueno. Lucía, listo, mil disculpas. Lucía forma parte de la filial Catamarca, de Levenson Catamarca, y bueno, nos va a hacer un aporte. Ella viene trabajando con todo lo que es comunidades indígenas, así que bueno, Lucía, por favor, te escuchamos. Sí. Muchas gracias.
Sí, buenas noches para todos y todas. En realidad, en primer término, reconocer el trabajo del observatorio, felicitar a las chicas que han expuesto y a las organizadoras. En primer término, señalar que este colectivo social de los migrantes y las migrantes debe de ser contemplado sí o sí en las políticas públicas como lo que son los colectivos sociales vulnerables, contemplados en los derechos económicos, sociales y culturales, y que más allá de todos los plexos normativos jurídicos internacionales con rango constitucional y la ley 25.781 de migraciones, que conforme a las evaluaciones que se hacen en los distintos ámbitos científicos y políticos del mundo, está considerada como una de las más evolucionadas. Sin embargo, en nuestro país no se ha logrado ser incorporado este colectivo en las políticas públicas. Y esto surge no solo de las explicaciones de las licenciadas preopinantes, sino también de lo que nos cuenta como testimonio de vida Yormis. En nuestra provincia, por caso, todavía no tenemos a esta altura del año 2021 una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones. Por ende, pueden colegir que es mucho más complejo todo trámite que se quiera hacer para la erradicación y la legalización de situación de cualquier migrante, sea de un país de otro continente o del continente americano. El otro problema que ya lo señalaron es el tema de la vida cotidiana, que se hace muy complejo. Nos está faltando, así como para las etnias que relataba la abogada, también lo pasa con los migrantes, el no haber una política de interculturalidad. El primer problema con el que se encuentran es la cuestión del idioma y la cuestión cultural. En las escuelas, por ejemplo, en el sistema educativo, por la Ley Nacional de Educación, a la cual adhirió la provincia de Catamarca, pies juntillas, no se ha contemplado la situación de las poblaciones migrantes, solo están contempladas las poblaciones indígenas o de comunidades originarias. Entonces, nuestros alumnos que provienen de otros países o de otras nacionalidades son excluidos totalmente de las currículas educativas, y lo que es más grave es cuando esos alumnos o alumnas no conocen nuestra lengua, entonces se encuentran totalmente marginados. En el sistema de salud pasa lo mismo, y se han dado casos muy dramáticos, muy dolorosos, de violación total a los derechos humanos, en el caso de algunos niños, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y recuerdo como paradigmático y muy doloroso un niño que falleció en el hospital de niños de acá de Catamarca, de la capital, de la comunidad romaní o gitanos, que no tenía la documentación, y su cuerpito estuvo durante muchos días en la morgue por no contar con la documentación, cuando el artículo 15 de la Ley Nacional de Derechos de Niñas y Adolescentes dice muy claramente que es la institución que presta el servicio la que debe de gestionar todos los papeles inherentes a la situación de irregularidad en la que se encuentran, pero no obsta la prestación de los servicios. En este caso se le ha negado el derecho post-mortem, que es un derecho humano también. Entonces yo creo que más allá del trabajo loable que están haciendo las organizaciones no gubernamentales, nos está faltando que se cumpla esa legislación a través de las políticas públicas. En nuestra provincia, por caso, está radicada en la legislatura desde el año 2018 un proyecto de ley muy abarcativo, por supuesto que toma como marco la ley 25.781 de derechos de migrantes, que, como dije, es una ley muy, pero muy completa y muy moderna, y sin embargo, en nuestra Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, no le han dado tratamiento.
Yo he hablado con varios diputados de las distintas bancadas para que tengan a bien tratarlo a este proyecto de ley, como también he hablado con legisladores nacionales para que soliciten a través del Congreso de la Nación al Ministerio de Seguridad la creación en Catamarca de una delegación de misiones. Imaginémonos si ya de por sí el territorio de La Rioja es tan vasto y tan de difícil acceso a distintos lugares, si una sola persona, que es la que está a cargo de la delegación, con un técnico que lo acompaña y a veces dispone y a veces no de un vehículo, tenga que trasladarse a la provincia de Catamarca, a sus distintos lugares, para realizar trámites, esto estamos hablando de una misión imposible. Yo creo que por eso felicité al observatorio el haber abordado este tema, porque es un tema muy delicado, es un tema muy preocupante, es un tema que lacera a los derechos humanos en general. Creo que no podemos admitir más, que esto debe ser un basta, un hasta aquí nomás, y ser más exigentes, ser menos contemplativos con el incumplimiento de los derechos. Esto es exactamente igual que lo que le pasa a las poblaciones indígenas, con el agravante que la situación de la falta de documentación es mucho más grave aún, porque se les niega, y eso quiero que quede claro para quienes participan y no están involucrados en la temática, se les niega, así como digo, todo acceso a derechos, no solo el de darles la documentación que les confiera la legalidad de estar y permanecer en nuestro país, sino que se les niega derechos humanos esenciales, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la vestimenta, el derecho a la vivienda. ¿Y para qué voy a seguir detallando cuáles son los derechos humanos fundamentales? Es esto lo que yo quería señalar en esta tarde, y que si bien yo no pertenezco al observatorio, me ofrezco para contribuir, porque así como estoy trabajando desde hace más de 20 años con las comunidades indígenas, también puedo contribuir con el tema de todo lo que sea atinente a la cuestión de las poblaciones migrantes. En Catamarca se ha trabajado en el año 2018 y 2019 con la delegación del INADI y de Derechos Humanos. Ese trabajo, a partir del año 2020 en adelante, ha sido paralizado, porque al no haber políticas públicas queda sujeto al voluntarismo. Entonces, mientras esas dos personas delegadas de estos organismos lo hacían por voluntad propia, hoy no existe esa voluntad política, y por lo tanto se ha paralizado absolutamente toda gestión inherente a esta temática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, muy interesante tu aporte. Yo soy de Catamarca y desconocía toda esta información, así que me encantó. Y bueno, Sergio Yepes me pidió la palabra. Cualquier cosa, si alguien tiene una consulta o quiere participar o dar un aporte, puede levantar la mano y voy poniendo en lista. Bueno, además de felicitarles de verdad por la iniciativa, por lo que están haciendo, por el trabajo que viene haciendo el observatorio, en tan poco tiempo ha hecho cosas maravillosas como esta. Sobre todo porque el rol fundamental de lo que está planteado en el Levenson y el IML es esto de observar, investigar y servir de proveedores de información para quienes van a legislar, ¿no? Es decir, el observatorio no solamente observa, sino que registra, sino que releva, sino que captura información para quienes a fin de cuentas tienen que legislar. Y aquí anclo algo sobre lo dicho por Alejandra, y es esa, yo creo que la grieta fundamental, con esa cosa de la malvada grieta que hay, es la grieta que hay entre el discurso y la práctica. Existen las leyes. Luciano nos dio un panorama del sistema de protección internacional genial. Alejandra también nos habló de las leyes. Y Lormis nos dice, sí, tienes razón, pero hay un proceso de involución.
un proceso de involución y a la gente no se le da la accesibilidad. Luciana nos dice por allí, bueno, mira, sí, está muy bien, hay leyes, pero a las poblaciones indígenas no se les da el acceso. Así que parte del trabajo que estamos haciendo, y que felicito de verdad, es eso, es que hay que visibilizar la contradicción. Hay que visibilizar la contradicción y ponerle números a eso, ponerle datos, ponerle cosas. De verdad que es un placer y es siempre un honor estar con ustedes. Y bueno, cuenten conmigo desde mi profesión y desde mi esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio. Lorena, puedes continuar. Hola a todas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bien. Sí, Bueno, sí, te no, obviamente felicitarla a las exponentes, a Lornis con sus con su realidad, ¿no? Que nos está un poco contando lo que vive, lo que están atravesando la colectividad venezolana. Y yo, bueno, pensaba también mientras exponían esto de la hipervulnerabilidad, ¿no? Que hacía referencia. Y sí, es cierto, y también muchas de esas violaciones de derechos y complejidades que tienen las mujeres migrantes, las tenemos también las mujeres argentinas, ¿no? Que nos cuesta insertarnos laboralmente, y esto que veníamos hablando con anterioridad. Pero también pensaba, ¿no?, que hay dos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de proyectar qué hacemos para resolver esta situación. Uno es el de las mujeres, de la situación de las mujeres migrantes antes, ¿no?, y de la toma de decisión de llegar a la Argentina, y porque esto que contaba sobre la vestimenta o sobre distintas necesidades, nosotros no las sabemos y se necesitan instrumentos específicos. Y después, la segunda etapa, que es la de insertarlos laboralmente. Yo me dedico al derecho previsional y trabajo con la colectividad boliviana. Yo vivo en Chubut, Puerto Madryn, perdón, me presento. Y conozco conozco de cerca las necesidades y los flagelos que atraviesan las mujeres de esa colectividad, que vienen prácticamente a la Argentina sin saber leer, analfabetas, sin capacitación, con toda una cultura y con todo un... ellos, para poderlas ayudar, hay que entender cómo conviven y cómo se desarrollan con sus pares, ¿no? Y esa cultura que tienen de la mujer sometida al patriarcado, porque es la realidad, y que vienen de un país en donde tampoco no se los respeta desde el gobierno para nada, no les respetan los derechos y están sumamente... vienen en busca de una mejora de vida, y no solo laboral, sino para sus hijos, y bueno, eso es lo que por ahí veo, ¿no? Que si no entendemos cómo funcionan cada una de las colectividades, es difícil ayudarlos. Porque, por ejemplo, ¿no? Tuve una situación en donde, la cuento como, no sé, a lo mejor sirve, una situación en la que los vecinos se indignaron ante una usurpación para algunos y una compra-venta frustrada de una vivienda para otros, y utilizaban o sea, tomaban, lo querían desalojar por la fuerza, por mano propia, y tomar las decisiones entre ellos. Entonces, ¿cómo
pero existe la justicia. No, no creemos en la justicia. No, el intendente, bienestar social, no sirve, nosotros lo resolvemos. Entonces hay que entender por qué funcionaban así, cómo hacer para pacificar ese barrio. Hablamos en la municipalidad como las dos abogadas mediando y tratando de resolver una situación sumamente violenta que se prolongaba en los días. Y claro, cuando escuchás que ellos no creen en las instituciones, en la justicia, en las autoridades, cuesta que llegan a un abogado cuando ya no lo pueden resolver entre ellos, cuesta un poco que entiendan cómo hacer un trámite, cómo entrar a internet para sacar, por ejemplo, la residencia, o para hacer un trámite ante el ANSES para jubilarse. O sea, las complejidades por las que atraviesan también tienen que ver con este obstáculo que tienen, y de que ven en el Estado algo lejano, que no se acerca, que no son personas, y además rodeados de referentes que lo único que hacen es utilizarlos para campañas políticas. Entonces también ayuda un poco las políticas públicas y esta frialdad o alejamiento de las políticas con la colectividad en sí. No sé si fui clara en lo que quise poner. Bueno, muchas gracias, Lorena, gracias a todos y todas desde el observatorio. La verdad que ha sido más que interesante el conversatorio sobre esta temática, que la verdad que nos llevamos como mucha tarea para el observatorio. Nos llevamos una tarea, punto número 1, seguirle dando visibilidad a la temática. Creo que poder escuchar a quienes están siendo protagonistas de la situación, como Lormis y cuantas otras migrantes, porque bueno, cuando comenzamos a charlar con cada una de las colectividades son diferentes por ahí las cuestiones que van teniendo. La verdad que muy ilustrativo lo que dijiste, Martínez, como siempre, Lorena, con tu aporte. Bueno, Josefina, un placer tenerte dentro del observatorio. Un lujo catamarqueño, Luciana Parodi, y como siempre, Ale, agradecida por todo lo que aportás adentro del observatorio. Así que bueno, desde ya, las próximas seguramente van a ser publicaciones desde el observatorio. Vamos a ir teniendo ahí una temática que nos queda pendiente, que no pudieron entrar en este marco del 8M, que fue comunidades y mujeres indígenas. Creo que es una gran temática, una gran deuda que nosotras mismas tenemos, y es obligación de cada observatorio comenzar a dar visibilidad a estos grupos, ¿no?, de mujeres y colectivos de distinta índole. Así que bueno, antes de terminar, recordarles que hoy también es un día importante por el tema de la visibilidad trans, que como observatorio hemos dejado un flyer en las redes sociales. Así que bueno, a todas las comunidades, el mundo es diverso, nosotros trabajamos para una igualdad de todos, todas y todes, y que nos respetemos, ¿no?, porque eso es lo más importante. Y damos cierre a estas charlas Violeta en el marco del 8M. Gracias, Sergio, también por siempre acompañar este observatorio. Así que muchísimas gracias a las integrantes del observatorio, en especial, un cariño grande. Gracias, Lormis, gracias, Marta, bueno, gracias a todas. Cerramos el ciclo de charlas Violeta, y seguramente la próxima va a ser alguna charla interesante que vamos a estar trabajando desde el observatorio. Buenas noches a todos, todas y todas, muy buen fin de semana a los católicos, que tengan muy buenas Pascuas. Igualmente, gracias a todos, besos, chao. Chao, muchas gracias a todas.